Buenos días. A ver si alejando un poco se oye más. Voy a colocar también el reloj para ver de no pasarme demasiado. Ustedes, de todas maneras, hacen un poco como en el tendido ahí, dice que pare un poco. Pero sobre todo para ver si nos queda un poquito, dentro de las ocupaciones que todos ustedes tendrán, un poquito para la discusión, el debate o comentarios, ¿no? Porque en la presentación, que agradezco mucho, pues has generado demasiadas expectativas. Y entonces, bueno, en primer lugar, voy a hablar de innovación abierta y social en el sistema educativo, pero quería, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a la Universidad de Zaragoza, a la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza, por la invitación a participar en esta sesión, con ocasión tan especial como la entrega de este tercer premio de la cátedra. En particular, expresar mi agradecimiento a José Luis Alejandre, director de la cátedra, y a Ana Isabel Ayueva, directora del área de tecnologías para docencia, que han sido, de hecho, responsables directos de esto, junto con Amador Fraile, ¿no?, que ha participado también en la encerrona, tan agradable para mí. Y se planteaban cómo, me comentaban lo fácil que había sido adecuar la agenda, en mi caso, y aunque efectivamente todos tenemos agendas muy ocupadas, permítanme que me libere o que me pase un momento a la parte afectiva y a la parte emotiva o nostálgica para expresarles, para contarles a ustedes por qué me resultaba muy grato y no hacía mucho esfuerzo convencerme para que viniese a este lugar. No les voy a hablar de eso, voy a hablar de innovación abierta y social, pero no podría perdonarme el no decirles a ustedes alguna cosa en un minuto de por qué. En este mismo lugar, hace más de 42 años, estuve encerrado como representante del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Y habían pasado en aquellos días unos acontecimientos muy terribles en la persona de Enrique Ruano, un joven estudiante que murió, seguramente asesinado, ¿no?, en las comisarías de Madrid, y estábamos aquí encerrados y tal. Bueno, pues ese periodo me traen recuerdos muy emotivos para mí, de Zaragoza. También aquí pues me casé, en fin, toda una serie de cosas y muy especiales. Y en este lugar oí conferencias muy importantes, que significaban en aquel momento lo que podíamos llamar hoy extensión universitaria, pero que era presión del movimiento estudiantil, que no teníamos redes sociales tecnológicas, teníamos otro tipo de redes. Y aquí oí conferencias enormemente importantes para mí posteriormente, y también actos culturales, ¿no? Tenían en cuenta que ustedes en aquella época pues estaba por aquí el insigne Labordeta, ¿no?, y la familia Labordeta, y entonces conseguía traer aquí pues a todos, ¿no? De los Else Jutges y la nueva cançó catalana, los otros pues de paso a Madrid o lo que fuera, pues siempre se pasaba, más se tardaba mucho más que ahora en el tren, entonces era normal que se quedasen aquí. En fin, no les voy a... esa sería otra conferencia, y además hay muchos datos ahora que se pueden recopilar, es interesantes, no los voy a poner de ejemplo, voy a poner otros, pero que aparecen algunas cosas que hasta que yo mismo escribí en panfletos aquí, en los archivos históricos de la red de archivos del Estado, ¿no?, que están digitalizados, etcétera. Hay cosas muy importantes muy interesantes, no digo importantes hay algunas que son las colecciones de la prensa de aquí, etcétera, ¿no? Pero hay muchos documentos que serían inaccesibles si no fuese por lo que hoy, ¿no? Muchas veces que uno guardaba el panfleto, el no sé qué y tal cual, pero hay cosas que uno hacía con aquellas fotocopiadoras, multicopistas, etcétera, etcétera, que están ahora recogidas y que se pueden ver en los documentos que se accede aquí poniendo fácilmente desde la propia Universidad de Zaragoza, ¿no? Bueno, pero después de haberme librado un momentito a esa cuestión, haciendo ahora ya la broma de que lo peor de la nostalgia es que ya no es como la de antes, entonces vamos a entrar ya en innovación abierta y en el sistema educativo. Bien, se trata, han invitado a un filósofo y entonces, claro, eso tiene sus riesgos, ¿no? Uno se lanza a la reflexión y más que a la desarrollo de algún sistema, implementando, ¿no?, Pero lo que yo quería transmitirles son cosas que seguramente son lugares comunes, pero que de ahí se trata también. La reflexión pues parte de cosas muy simples, ¿no? Es un poco el método, ¿no?, el viejo método cartesiano. Entonces, y también de ver, ¿no?, de visitar. Antes la gente viajaba mucho lentamente, ¿no?, y entonces pues veía muchas cosas y se daba cuenta de
los árboles, de las otras cosas, y observaba. Ahora nos resulta más difícil la discriminación de esas cosas. Entonces, de vez en cuando pararnos un poquito y reflexionar sobre cosas que sabemos, que creemos que sabemos, eso puede ser útil. Lo primero que yo quería comentarles es que vivimos ya en un momento en que el marco sociotécnico está consolidado. El marco sociotécnico que se produjo, la transformación que se produjo, podía, por decirlo de alguna manera, en el último cuarto del siglo XX. Es verdad que la tecnología avanza con una barbaridad, todas esas cosas, ¿no? Pero tenemos que pensar que ahora no se trata, por eso ya no hay que estar hablando de nuevas tecnologías, es una obsolescencia. Es decir, ya son las tecnologías que hay, son las que estamos. Y entonces tenemos que interpretar nuestra sociedad, yo creo que hay que interpretarla ya como un marco nuevo, consolidado, y en el que hay que empezar a aprender a hacer las cosas. Y no estar con la cosa superpuestas, no, eso es virtual, esto es real, no, estamos ya en una fase consolidada. En ese sentido es útil pensar, generalmente se ha tenido una idea sobre la metáfora, que es una especie de expresión indirecta, ¿no? Tus dientes son como perlas, no sé qué, ese tipo de cosas. Pero en el último cuarto del siglo XX también se avanzó a más de otros desarrollos tecnológicos, también tecnologías de la mente, y cada día comprendemos más que pensamos con metáforas. Las metáforas no son simplemente el pensamiento indirecto, pensamos con metáforas, en un cuerpo, en nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, ¿no? Es importante para la construcción de las metáforas, incluso metáforas que nos permiten desarrollar teorías matemáticas, no que son las teorías matemáticas, pero que son las condiciones de posibilidad de realización de esas cuestiones. Y entonces, en el caso de las tecnologías, de lo que se llamó las nuevas tecnologías, se desarrollaron algunas metáforas que hacían pensar de una manera. El problema de la metáfora es que te transfiere del conjunto origen al conjunto imagen, metaforizado, el conjunto de procedimientos que se razonan en el conjunto origen se transforman al conjunto imagen. Por eso es un elemento de producción de conocimiento. O sea, que no tengan miedo en pensar metafóricamente, sino elijan buenas metáforas y piensen cómo funciona eso. Y así, por ejemplo, se pensó en las autopistas de la información. Esa era una metáfora. Pero eso, una autopista de la información te lleva, pues, ¿qué? A construir peajes, a hacer restops, a ensanchar las vías, no sé cuánto. Nada más. Luego se pensó, algunos pensaron era como los nuevos raíles, ¿no? Luego pensaron en la conquista de la frontera, la nueva frontera, con la concepción norteamericana, aquella estadounidense, ¿no? De ir a la conquista del Nuevo Oeste. En España se produjo una metáfora propuesta por un colega y amigo, Javier Echeverría, que fue premio de ensayo de España, varios premios, se llama Telépolis. Eso producía un cambio importante. La Telépolis es concebir eso como una ciudad a distancia. En el sentido, y claro, la ciudad a distancia es distinto de una autopista. Es que entonces todo lo que se hace en una ciudad será posible hacerlo en la ciudad a distancia. Entonces puede haber, por así decirlo, librerías, cafeterías, restaurantes, todo, casas rurales, es decir, todo lo que uno podía hacer en una ciudad, todo, bueno, lo bueno, lo malo, el delito, todo se puede hacer en Telépolis. Eso fue, yo creo, una metáfora importante. El mismo Javier desarrolló luego la idea del tercer entorno. Decía, primero había un entorno como el físico natural, luego el entorno político de la tecnología de la sociedad industrial, que cambió la sociedad agraria en la sociedad industrial, y luego un tercer entorno, que es el entorno de la capa digital. Eso ya también daba una idea de que era ya todo, ¿no? Era un tercer entorno, una tercera capa que rodeaba al conjunto. Pero yo creo que ya estamos en una fase en la que hay que pensar más allá de eso. Y es pensar en la sociedad red, ya nos ayuda, ya sociedad red, o en la sociedad digital. Sería el que, yo diría más bien que tendríamos que pensar en un entrelazamiento, en una hibridación entre el mundo, la mente y el cuerpo, como decía Hilary Putnam, un libro que traduje yo hace tiempo, La cuerda de tres cabos, en la que la sociedad red habría que entenderla como una hibridación de tres cabos, del mundo, la mente y el cuerpo. No hay primero, ¿qué es primero? Huevo, la gallina, la mente, el cuerpo, ¿no? No, está terciado, digamos, por el mundo y entrelazado. Entonces, es una metáfora simplemente, pero que a ver si nos ayuda a pensar, en el sentido de que tenemos que pensar que la situación en la que estamos es simplemente una sociedad, la misma, la nuestra, no hay dos, tres, es la misma. Es la misma. Cuando uno come, cuando está con los hijos, cuando está con los nietos, yo pues tengo mi nieto vive lejos, pues hago, ¿no?
el Skype y con frecuencia, lo veo, habla, tal, me hace juegos, hace juegos, jugamos, todo ese tipo de cosas, pero no ya juegos tecnológicamente, o sea, mediados tecnológicos, sino los de toda la vida también, ¿no? Poner las caras, selección, lo que sea, ese tipo de cosas. Vivimos en esa sociedad y el móvil, todo ese tipo de cosas está a la vez en nuestra vida. La gente ya cada vez más, cuando tiene una discusión, hasta las discusiones cambian, ¿no? Empieza a discutir cosas, bueno, es que fue tal, no sé qué, bueno, espera un momento, lo mira, no, bueno, y entonces hablan de otra cosa, ¿no? Porque el dato ya está resuelto, ¿no? Tienen la Wikipedia, tienen lo que sea, tienen el acceso muy inmediato, con voz, con tal, todo lo permite. Bien, entonces, estas eran las indicaciones de lo que se podía pensar en la charla. Yo voy a ir controlando el tiempo para que... Es entender, entonces, más que desarrollarlo, la presentación está ya disponible para ustedes, va a estar en la cátedra y también está en SlideShare. Si entran en el Twitter, @AlvarezUNED, el último Twitter que he hecho es precisamente la dirección de esta presentación en SlideShare. O sea que la parte que sea más, si les interesa algo, pues ya lo tienen ahí disponible. Entrando a AlvarezUNED, ya enseguida ahí está la dirección corta de URL para entrar. Bueno, digo porque, claro, seguramente desarrollar algunas cosas. La idea es que entender entonces el sistema formativo ahora dentro de como una red social colocado en el seno de la sociedad red, de la sociedad digital. Pero para eso para actuar sobre ese sistema, tendríamos que actuar, y hablando de innovación, tendríamos que actuar con el tipo de innovación adecuado para la sociedad red. No el tipo de innovación, porque hablar de innovación hay que ponerle adjetivos, porque hay que tener... No se trata tanto de definir, y a mí no me gustan las definiciones, me gustan rasgos, características distintivas de las cosas. Entonces, lo distintivo de la innovación no es su carácter, la importancia de que sea abierta, y luego, si hubiera tiempo, hablaríamos de su carácter social, más que la innovación cerrada, adecuada a la sociedad industrial. Ahí se podía alargar, hay mucho material en la red que ustedes pueden ver sobre eso. La idea es muy simple, es la imagen esa del embudo en el que estabas en la empresa y la empresa investiga, desarrolla I+D o busca aplicación de I+D exterior, busca los datos, va a encontrar una patente o algo y luego la lanza al mercado el producto, y todo eso se desarrolla en el seno mismo de la empresa, en el entorno de la empresa. Hoy la idea es diferente, ese embudo es como una membrana semipermeable en la que, dependiendo de la concentración del medio, ¿no?, entran y salen procesos que terminan en un proceso de equilibrio, y se le va dando un papel más activo pensando que no es aquella cosa de que inventen otros, sino ahora habría que decir que innoven otros conjuntamente conmigo y que nos beneficiemos todos de ese producto conjunto de conocimiento. Eso es lo que la innovación abierta en la sociedad red, así las grandes empresas que han entrado por esa vía están conociendo desarrollos importantes, otros, en fin, casos muy típicos, ¿no?, los Lego tal y otros que se ha hablado, por supuesto Google, etcétera, el propio Apple, tal, que no tiene que ver esto con lo cerrado o lo abierto, es el tema de la innovación abierta, no es el tema de la free o tal, esa cosa. Entonces yo digo que eso tenemos que introducirlo en el sistema educativo. Dándonos cuenta además que hay límites, no voy a desarrollar eso, pero que hay límites muy claros que se ven a la innovación entendida como aplicación directa de la I+D estándar. No, parece que no llega ni al 15% la innovación que es el resultado de I+D estándar. No solamente por innovación abierta, sino por el tema de la innovación social. Es decir, hay procesos de innovación social, desde los procesos de las cooperativas, incluso en el campo de la banca, etcétera, en el que hay procesos de innovación social, como ha sido, por ejemplo, el uso del móvil, por ejemplo, como el ciberdinero, ¿no?, y la enorme importancia que está teniendo en algunas zonas de África, ¿verdad?, para tenerlo como si fuera un cajero, digamos, ¿no?, y permite pues muchísimas cosas para los pequeños, cosas que casi más importantes que los microcréditos, ¿no?, ha sido el acceso a ese tipo de tecnología para permitir incluso hasta para guardar el dinero, porque era un riesgo cuando vendían la cosecha o lo que sea, para sitios muy deshabitados, muchas cosas, pero también para tener cash y poder tener dinero líquido y poder comprar algunas pequeñas cosas que son las cotidianas y tal, y sin embargo tenías a lo mejor papas, patatas, como se dice, café, tal, lo que fuera, ¿no?, y no tenías, o productos artesanos y tal, y resulta que no tenías posibilidad de hacer esos intercambios. Eso es innovación
social, pero otras también, incluso las transformaciones de las propias tarjetas de crédito. Hay montones de cosas, digo por hacer caso hoy a nuestro patrocinador, ¿no? Y entonces eso hay que verlo hacia el campo de la sección educativa. Y ahí voy a centrarme en voy a hablar, a ver si me queda tiempo luego, de algo que es muy importante, creo yo, como, no digo que esté súper desarrollado, pero sí que nos indica hacia dónde tenemos que trabajar, o podríamos trabajar. Una de las líneas, o sea, todo el trabajo tradicional que hacemos, pues habrá que seguir haciéndolo, claro, porque la idea de los 3 entornos es que no se trata de que ahora nos hagamos una especie de angelitos, o sea, espirituales, que no tengamos deseos terrenales, que comamos, bebamos, etcétera. No, todo es que justamente es imbricado, es que está en las 3 conjuntamente. Pero es que cuando comemos también está mediado por la tecnología, cuando hacemos el amor, cuando tal, todo eso es un proceso de una sociedad nueva, emergente, que está ahí, que es fusionada, que es híbrida, que no hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está desarrollando, por ejemplo, una línea de trabajo muy interesante que son los Massive Open Online Courses, los cursos masivos abiertos online, que combinan una cosa que es la apertura con la participación del usuario, por así decirlo, ¿no? Y el usuario es productor de conocimiento, no solamente es receptor del conocimiento. Claro que hace falta, eso ahí introduce en la discusión, podríamos discutirlo, el nuevo papel del profesor y tal, que ya no... pues claro, el que yo me sepa los Reyes Godos, no solamente eso, sino que me sepa muchas cosas, el teorema de Bernoulli, simplemente pues no tiene mucha gracia, porque lo encuentran y mejor explicado, pero muchísimo mejor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que la conferencia a ustedes no les resulte demasiado aburrida? Cuando pueden encontrar otra sobre esos temas mejor, y además igual si quieren practicar en inglés o en alemán, en esas lenguas, ¿no? Incluso subtitulada, ¿no? Entonces habrá que buscar. Eso por un lado, y por otro, el sistema de acreditación informal, los badges que se están llamando, son una especie de insignias o sellos de reconocimiento. Estas dos cosas combinadas, lo digo como plan de trabajo para la cátedra, serían muy interesantes. Es desarrollar sistemas de acreditación de lo que se aprende informalmente en la red. Es decir, hoy seguramente muchos chicos chicas saben mejor inglés por el trabajo que están haciendo, a lo mejor subtitulando películas, haciendo copias para distribuirse entre pares, haciendo 1000 cosas. Y entonces estaría muy bien poder acreditar conocimientos, incluso los conocimientos adquiridos cuando nosotros estamos desarrollando cosas que como se hacen aquí y tal, que es además donde conocí a Ana, en el premio de la Open Courseware, de los cursos en abierto. Supongamos, ponemos cursos en abierto, o dejamos que todo el mundo lea, estudie y tal en abierto. Y supongamos que hay alguien que lo hace. Pues estaría bien acreditárselo, ¿no? Porque resulta que a lo mejor lo que digo, están aprendiendo mejor la física que si estuvieran viéndola aquí ahora que yo se lo explicase. Pues algo habrá que hacer. O sea, cómo certificar, acreditar y tal. Entonces hay mecanismos, algunos que esos son desafíos tecnológicos, ¿verdad?, para el premio del año próximo. Es cómo hacer para que la entrada, el aprendizaje que se realiza ahí también se pueda certificar desde el punto de vista también, ¿no?, de la herramienta tecnológica, es decir, ha estado ese tiempo, ha participado, ha buscado la manera, ha estado ahí, se ha visto activamente, lo ponemos una cámara, lo que sea, ¿no? Es decir, ahí está y tal, y encontramos, eso lo tienen que ver los que se dediquen justamente a ver cómo implementar esas cuestiones y conseguir ese tipo de acreditaciones. Hay algunas que están avanzando en ese tipo de acciones y lo que hacen es dar una especie de sellos, ¿no?, de sellos digitales, y cuando tienes una determinada cantidad de ellos, estás de acuerdo con una institución regular, ¿no?, y que te acredita, digamos, porque dice, pues, por tantos de estos, pues un crédito de libre configuración, ¿no? Que resulta que a lo mejor es más interesante que dar un crédito por alguien que dice que asiste al curso de verano y resulta que va, firma, se manda a mudar, no hace nada y tal y cual, ¿no? O sea que no estamos hablando de degradar, sino de incrementar la calidad de nuestro sistema. Bueno, sí, aquí había la parte un poco en que se fundamentaba la idea del sistema formativo como red social. Lo principal aquí es la idea de que tenemos que algunos modelos, como los de capital humano, sobre la peculiaridad del sistema educativo son relativamente insuficientes. Hay que ir pensando en la idea del conocimiento como bien público, en el sentido de un bien que no se desgasta con el uso, además, y que aunque el coste marginal sea mayor que cero, porque puede costar conocimientos tácitos indispensables para poder adquirir el otro conocimiento, pero es además un bien público curiosísimo,
cuyo consumo no solo debilita, sino que incrementa el beneficio de ese propio conocimiento. Es decir, que el que entrar más no solamente es una economía de escala, eso que cuanto más hay más usuarios, más no sé qué, sino que el uso sistemático de ese conocimiento, como pasaba siempre, ¿no? O sea, no es un invento, no estoy diciendo cosas diferentes de lo que era la formación universitaria tradicional, únicamente es que ahora se dan las condiciones de posibilidad para producir ese tipo de incrementos de una manera más rápida, más fluida. Es como, esta es una cuestión que ya el viejo Condorcet había estudiado, en sus principios de la teoría de la probabilidad, cuando empezó a estudiar este tipo de cosas, se podría llamar el teorema de Condorcet. Hay uno que es una famosa paradoja de Condorcet, pero que no es esa. La paradoja de Condorcet es sobre el tema de la votación, entonces, según el coste que tiene, entonces tu incidencia es tan pequeña que en realidad no vale la pena que un día de sol vayas a votar y tal. Sin embargo, la gente va, ¿por qué? En fin, pero eso no. Sino el teorema de Condorcet es que si la probabilidad de estar en lo cierto, digamos, es superior a un medio, que no es poco, esa es la condición, entonces al incrementar el número de los participantes, la tendencia a conseguir un resultado muy cercano a la verdad es 1. O sea, entonces, es un poco de ese tipo. O sea, bueno, hay muchas condiciones en lo de Condorcet, es un poco tramposo esto, pero lo que indica es que si tú estás en lo que hoy entendemos por una red social y estableces las condiciones para que el tipo de acceso al conocimiento, ¿verdad?, hay que regularla, no es una cosa así que sea simplemente dejarlo todo en abierto, sin más, sin cuestión de gestión ni tal, ¿no? Pero va más allá de la idea esta que se ha puesto de moda de los community managers. No es solamente gestionar numéricamente la red o decir ánimo, participa y tal, sino también gente que conozca del tema en el que está discutiendo, etcétera, ¿no? Tipo lo de Wikipedia. Bien, eso es importante para darnos cuenta de algo que la innovación cerrada estaba en el seno del aula tradicional, en esta aula aquí, que yo llegué a ver algunas clases y venir y asistía, aunque estaba en matemáticas, no en medicina, pero venía aquí a ver algunas clases curiosas, pues se desarrollaba aquí. El que sabía era el que estaba normalmente aquí en la tarima, los demás estábamos aprendiendo con una cosa que se llama los velorcios y no sé qué, que hacía cosas para estudiar anatomía, pero eso es un caso muy característico de cómo se puede aprender hoy anatomía, bastante mejor, digamos, que aquellas cosas que eran una especie de recortables, lo llamaban los velorcios y se vendían aquí en Zaragoza, en las librerías, para que los estudiantes de anatomía hicieran. Pues eso, lo que se producía aquí, si había alguna iniciativa o algo, era puramente interno a la comunidad. La incorporación y la difusión de las tecnologías en todo el espectro social transforma la forma de relación con las personas. Y se puede hablar, como antes decía, bueno, esto es una cosa, que es de un cierto cambio, transformación incluso de la topología espaciotemporal de nuestras sociedades, en el sentido de que no está claro lo de adentro, fuera, el tiempo es asíncrono. O sea, hemos descubierto una propiedad de los dioses, casi, que es la ubicuidad, o sea, la posibilidad de estar en varios sitios a la vez, ¿no? Por lo menos, si la gente quiere oír la conferencia, la puede oír aquí o la puede oír en streaming en otro lado. Si el objetivo es ver la conferencia, pues era eso. Si el objetivo era otro, pues no. Hay cosas para las que podemos ser ubicuos en este momento y para otras no. Pero en general sí, antes estuvimos contestando, todos hemos estado contestando correos o escribiendo en Twitter o lo que sea, en el tren cuando veníamos aquí, entonces estaba en el tren y estaba trabajando, y estaba reunido con gente. O sea que eso es importante, y por eso se habla ahora mucho de la importancia que tiene el aprendizaje ubicuo, ¿no? O sea, precisamente es para esa propiedad de los dioses. Pero lo que yo quería, sobre todo en el tiempo que queda, insistir es en alguna otra cosita, es que generan nuevas capacidades. Estamos viendo todo esto, nuevas capacidades de los seres humanos, pero esto genera también nuevas responsabilidades. Nuevas responsabilidades en lo individual y en lo corporativo, en lo institucional. Voy a referirme más hoy a las institucionales, pero a mí que me interesan mucho los problemas de ética en la sociedad, ética en computación. Hay una asociación internacional en la que comencé a participar hace años, ¿no? Antes en algunas reuniones y tal. Yo creo que funciona el profesor Floridi, ¿no? de Oxford, es uno de los más destacados. Yo creo que es un área de trabajo muy interesante, pero no voy a hablar tanto de la ética en lo individual, sino de problemas de moralidad pública y de responsabilidades públicas, ¿no? Surgidas por la aparición de las tecnologías digitales o por el desarrollo de eso. Y yo creo que las universidades podrían facilitar el camino apoyando capacidades colectivas y potenciando las individuales, que hasta ahora solo era posible considerar desde planteamientos muy teóricos. Y lo importante sería, por ejemplo, que una universidad, para la altura de los tiempos, podría impulsar la apertura seria en el acceso libre al conocimiento, la colaboración
vinculada a los procesos de generación de conocimiento, investigación e innovación. Fíjense, en estas cosas, cada una de ellas podríamos discutir. Por ejemplo, una cosa curiosa es, hay pequeñas excepciones, está los G9, tal, algunas excepciones de cooperación, pero imagínense, por ejemplo, lo que es la introducción de la administración electrónica en las universidades españolas. Un disparate. Es decir, se podría decir, hay excepciones, pero hay 56 universidades haciendo lo mismo, solicitando aplicaciones iguales, a veces a la misma empresa, y haciendo, bueno, una cosa a un ritmo de carreta, no del que hoy correspondería, ¿verdad? Y haciendo algo que es dando un mal servicio necesariamente y diciendo, no, es que mi universidad es muy distinta. Tenemos un proyecto trabajando sobre eso y es muy simpático porque cuando entrevistamos a la gente, casi todos al principio dicen, no, es que claro, la universidad mía es muy distinta. Y después cuando dice, pero es que las 56 dicen que son muy distintas, ¿no le parece raro? Y entonces empieza uno a decir, bueno, pues es verdad, fíjate, pues un certificado es un certificado. Y si hay que poner 3 firmas, a lo mejor en un sitio ponen 2, o no sé qué, o para hacer los pagos, y luego hay que justificarlo todo, ¿no? En el I+D+, o sea, al mismo lugar del ministerio. Pues, la Inspección General del Estado, la misma y tal, o sea, en fin, hay variedades autonómicas, pero pues resulta que no. Entonces, esto que estamos diciendo aquí, que son palabras sueltas, eso tiene detrás. Y las acciones formativas distribuidas con participación activa de la ciudadanía. O sea, no puede ser que hoy estemos todavía con un modelo de extensión cultural, ¿no? Que es que haya conferencias de 20 personas. Eso no puede tener sentido. Hay otros que están haciendo otras cosas y que van ocupando el espacio de la formación ciudadana, de la formación o de la actividad educativa, formativa, cultural, actos. Tenemos que cambiar ahí. Y, como insisto, en las nuevas formas de acreditación de conocimientos de forma más flexible. O sea, ya no es solamente acreditar los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, que empezó a decirse y que ha habido una resistencia enorme de las universidades para decir, aceptar eso y decir que no nos queremos transformar en FP, tal, no sé cuántas cosas. Ahora se va haciendo lo de la universidad mayores de 45 años, etcétera. Pero no es solamente eso, el desafío es mucho mayor, como les digo, es la nueva generación que viene adquiriendo capacidades en la sociedad red, ¿no? Y que habrá que... Se trata de suprimir, o sea, de una oportunidad por parte de las universidades de superar diversas barreras sociales, administrativas y disciplinares, me refiero a disciplinares de las disciplinas, el cierre entre cada uno, la matemática, la química, la física, la química, tal, no sé, cada uno lo mira, la filosofía, y en filosofía 3 áreas, ¿no? Que es en lógica, filosofía moral, historia de la filosofía, áreas de conocimiento, no sé, sería el huerto del Señor más que el área, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Y que eso los acredite. Pero entonces, en esa línea, el acceso libre yo creo que es una de las primeras cosas. Ahí argumento alguna cosa. Las universidades como depositarias del saber en sus espacios sagrados, digamos, en sus aulas, bibliotecas y laboratorios, han ejercido casi siempre un cierto tipo de restricción al acceso al conocimiento, aunque hayan utilizado el calificativo de universal, o de universitas. Pues hoy hay condiciones para romper un poco eso. Y lo interesante es que en muchas universidades, de las más reconocidas, se van abriendo los amplios espacios del conocimiento como bien más o menos público. Hay nuevos espacios sin fronteras, digamos. Ya sabemos que ha cambiado, me salto algunas cosas porque se ha cambiado el tema del aula y tal. Y entramos en esa línea en el tema de los recursos educativos abiertos. Hay muchos, hay muchísimos, pero aún son minoría las universidades que adoptan como objetivo estratégico central la disponibilidad en abierto y libre de sus recursos educativos y producción científica. Y yo, en mi opinión, eso es innovación. Esos serían verdaderos mecanismos facilitadores de la innovación y transformadores de la práctica, que es lo que significa la innovación. Desde un punto de vista, podríamos decir que incumplen en realidad su objetivo básico de responsabilidad social. En España, solamente por ahora, hay 26 universidades, por ejemplo, que han firmado, aunque sea solamente formal, que han firmado el día de hoy la Declaración de Berlín, casi 10 años después de su publicación. Aquí, si quieren, en esta conexión de la Universidad de Zaragoza, podrían ver, a ver si funciona. Sí, ahí, en el blog de la biblioteca de aquí, publicado el día 30 de mayo, pueden encontrar un buen comentario, por eso me lo salto, ¿no?, de qué es la Declaración de Berlín sobre Open Access, la de Budapest, con los enlaces están ahí. Y a mí me interesaba destacar lo que dicen aquí. Yo digo, no les conozco, o sea, no sé quiénes son los de... Pero en el ámbito de la Universidad de Zaragoza no existe un documento sobre su política institucional. No me voy a meter yo aquí con quien me invita. Lo que estoy diciendo es que hace falta que
fomentar el acceso abierto. Dice, como existen otras universidades, tal es el caso de la Universidad Pompeu Fabra, y hay muchas otras, o sea que tampoco... Sin embargo, dice, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo sobre el reglamento de los trabajos de fin de grado y de fin de máster. Es muy importante ese salto que se va dando. Pero bueno, indico que este tema está, como ven, en la vida de su propia universidad. No tengo, la verdad es que no tengo ninguna relación, no sé quiénes son, o sea que no ha habido nadie que me haya dicho, mira este blog, tal, no he sido buscando por mi parte en la red al ir preparando el material. Pero, y esto era por si acaso fallaba porque hay que preparar, o sea, pero se puede avanzar más. Se puede avanzar más, pero hay indicios de que las cosas van en buen camino. Y entonces, por ejemplo, este tema ya en la propia Universidad de Zaragoza, lo estoy haciendo para que las cosas sean más cercanas, en Zaguán, encuentra uno cosas interesantes. Por ejemplo, es una carta de Gabriel Zelaya a Miquel Labordeta, que me gustaba, me la bajé yo, pero está en abierto, total, disponible. Pero hay muchas más cosas. Imagínense esta, por ejemplo. Hay muchísimas, ¿no? Esto es de ustedes, de aquí, fíjense esta, por ejemplo. Es un documento precioso, una carta manuscrita y tal, y que está, bueno, lo que indico es que eso está ya disponible. Entonces, lo que estoy comentando es que simplemente lo que se está ahí, que aparece un poco inútil, que está emergiendo ahí en una cosa como la de Zaguán y las actividades que están alrededor de la Universidad de Zaragoza, lo que hay que hacer es lanzarse en serio, o sea, a fondo, o sea, como política institucional, aparte de todos los esfuerzos que están ahí seguros, tampoco conozco a la gente que lo ha hecho, seguro que hay muchísimos esfuerzos. Bueno, hubo algo que me dio pistas, que había una exposición aquí, ¿no? Creo que fue aquí, cuando lo de Universia, ¿no? Había una exposición aquí sobre las cartas estas, no me acuerdo. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué pasó aquí? Sí. Ahí tienen una lista de casos representativos que no voy a entrar en ellos, pero como están en el acceso, por si muy rápidamente, están todas las iniciativas de la MIT, pero las que se conocen, ¿no? Se conocen muchas de esas son muy conocidas. Yo quiero ir a otra. Hace falta mayor decisión política, porque no es un problema técnico del que estamos hablando. Por ejemplo, una cosa muy polémica, y se lo digo porque, en todo caso, para el debate, lo digo así en plan bruto, pero lo pienso a fondo y lo puedo argumentar, es que, en mi opinión, por ejemplo, ha hecho Google más por la producción de bienes públicos que muchas de las instituciones del Estado, incluyendo universidades, pero en particular, por ejemplo, el Ministerio de Cultura de España. Si vale decir que yo tengo el filum más de izquierda que de derecha, pero eso lo puedo argumentar, voy a fondo, que deberían estar atentas a la producción de esos bienes para facilitar el acceso libre a los ciudadanos. Yo les puedo poner cantidad de ejemplos de trabajo que uno quiere hacer y que los puede hacer gracias a Google y gracias, por ejemplo, al acuerdo de Google con la Complutense de Madrid, por ejemplo, pero de Google con otras universidades norteamericanas, etc., con la cual el Hyatt Foundation, ¿no?, te permite acceder a casi 3 millones de documentos. En realidad luego hay muchos huérfanos de esos que no te dejan todavía, hay mucha discusión legal al respecto, pero con lo que puedes entrar a una caudal documental que hace que la investigación hoy en humanidades, por ejemplo, y en ciencias sociales, igual que en los otros campos, pero en estas, que conozco un poco más, han cambiado radicalmente. Y que uno no puede admitir ya ir a estar en un tribunal de tesis doctoral y que venga un alumno que se ha leído 4 libros que importantes, medio escondidos, o un documento que estaba allí y que no lo había visto otro. Y dice, bueno, perdone, ¿usted qué es lo que ha hecho? Si ese documento lo tengo yo también. O sea, haga algo más. No vale con que me haya descubierto ese documento, lo otro, porque los archivos los disponemos, están en abierto, etc. Y vamos a ver algún ejemplito en el poquito tiempo que ya queda para aclarar eso. La idea que también podríamos desarrollar es un poco en que en el campo del conocimiento, y esto dicho en la época de crisis parece un poco provocador, pero en el campo del conocimiento estamos más en una economía de la abundancia que en una economía de la escasez. Ahora, digamos, por decirlo de alguna manera, no se trata no tiene mucho sentido pagarle a nadie porque haga un libro de física. Digamos, está hecho y en abierto y libre. Entonces, los estudiantes, salvo alguien que insista a sus estudiantes solamente porque de alguna manera los tenga con el derecho de pernada o lo que sea, un derecho semi-esclavista, no tiene ningún sentido compararse, pero está en las redes, los mejores libros de física, tal, hay que hacer otra cosa. La tradicional escasez de medios para obtener determinados fines se difumina y podemos hacer, en realidad, hay que hacer modelos económicos basados en una noción de abundancia. Entonces, a partir de la noción de abundancia es donde aparece nuestro papel. Bueno, yo que sigo siendo profesor y creo que es importante.
por decirlo de alguna manera, piensen más en la figura del curator del museo, ¿no? Que es el que, conociendo todas las piezas que hay en el museo, las selecciona y organiza la exposición. Ese es un poco el papel que yo creo que podría ir más. En esa economía de la abundancia se produce una apertura espaciotemporal en la era del acceso, en nuestra era, y aunque los conocimientos sean escasos, el acceso a ellos se sitúa en una escala diferente de antes. Tenemos a menudo gratis acceso a artículos de revista, vídeos, podcasts, y las que no, cuando no son gratis es porque hay una política institucional que no terminamos de resolver, ¿no? Que son los grandes royalties, pagos que le hacemos a una serie de revistas que dependen más bien de nuestro absurdo sistema de evaluación que de otra cosa. Es decir, porque pagamos por publicar en ciencia, sobre todo, a revistas que luego las compramos en nuestras tal y que son las publicaciones ahí las que sirven para la acreditación de la ANECA, de lo otro, de tal. Entonces entramos tenemos que tomar medidas en ese campo, innovadoras, de los procesos de evaluación entre pares, en abierto, etcétera. Y ya hay bastante, ¿eh? O sea, son cosas que están, lo que estoy indicando, como siempre suelo comentar, cuando alguien viene con algo que es absolutamente nuevo y no hay nada, digo, no me interesa, ¿no? O sea, lo interesante es que todos estos son procesos que van apareciendo, emergiendo tendencias y lo que hay que es apoyarlas. De ahí lo que insistía, por ejemplo, en el caso de Zaragoza, junto a decir que, pero Zaragoza o la mía, o sea que mi universidad, que tampoco ha hecho la declaración de apoyo, pero no solamente es que hay una declaración, es que hacer una política institucional diciendo para nosotros nuestro modelo de universidad, entre comillas, y de negocio, es justamente lo abierto. Lo que hay que hacer es buscar la manera cómo hacerlo y que hay bastantes maneras. Y en ese sentido las universidades aparecen como agentes activos en la globalización, no como agentes dependientes. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, nuestra política internacional de las universidades, nuestras formas de organización con otras, la cooperación internacional entre universidades, etcétera, puede aparecer como agente activo globalizador. Miren el ejemplo, a ver si ya viene aquí. Este es un artículo mío, la referencia la tienen, o sea que es de la revista Arbor del año pasado, sobre algunas de estas cosas. Pero hay proyectos, mire un poquito, pues sí, hay algunos proyectos que van ya en este sentido. Uno es el P2P, no el mío, es la universidad entre pares. Es un modelo que se basa en un proyecto de educación extensiva y abierta que organiza el aprendizaje fuera de los muros institucionales. La universidad facilita las herramientas para hacer el fin. Ustedes lo buscan, hay cursos excelentes ahí, excelentes. Estos son comentarios sobre un paso hacia el futuro de la P2PU, o sea, lo que hay que... No es que todos vayamos ahí, lo que estoy proponiendo, bueno, esto tiene que ver con alguna noticia que se les podría dar también a los profesores, o no piensen que esto es para otros, para este que viene de la UNED o el otro que tal. El estatuto del PDI, del personal docente investigador, que está a punto de aprobarse, y si no será al principio de la próxima legislatura, establece que los profesores universitarios tendrán, no los de la UNED, que ya lo teníamos, sino todos, podrán entrar en su carga docente la enseñanza virtual docente, ¿no? Lo que significa que, por lo que yo siempre planteo a mi universidad, que siempre estaba ahí, ay no, el problema es que nos abran una universidad internet a distancia en La Rioja, o otra en no sé dónde, otra en Cataluña, eso no tiene ninguna importancia, esas no son las competencias. La competencia real, en todo caso, a la UNED sería la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo? Yo sí, siempre, sí que no una universidad regional aquí que hagan 4 individuos ahí con un dinero y un saloncito con un servidor. No. La Universidad de Zaragoza, que es la que tiene que hacer formación a distancia, virtual, híbrida, ¿no? En el próximo futuro, en los próximos 8 o 10 años. Y eso es se basa en esa idea de la innovación, además basada en usuarios, todo el tema ahí voy cortando mucho porque está basada en todas las ideas estas del crowdsourcing y tal, o sea, toda la búsqueda de la gran riqueza, o sea, la idea del prosumer, ¿no? De la persona que consume y a la vez es productor. Y entonces consume el conocimiento y produce conocimiento. Entonces, ahí esta es la fuente por ejemplo, en los cursos masivos en abierto. Entonces, por ejemplo, se me ocurre un curso masivo en abierto de la Universidad de Zaragoza dirigido, bueno, a todo el mundo mundial, pero sobre todo a Aragón, para mejora de las capacidades, de las competencias informáticas de la población. Pues no hace falta hacerlo que si matrícula, costes, tal. El objetivo es otro, hay que buscar otros recursos, es decir, la tata, lo que sea, patrocinadores de otros tipos, la economía, digamos, de la larga cola, ¿no? Que nos permita acceder a miles de ciudadanos que se formen, que contribuyan, que actúen entre ellos de mentores unos con los otros, etcétera, y que nos generen ese producto social nuevo que colocando a la vanguardia, por ejemplo, en este caso, a una universidad. O sea,
Y esto es exactamente lo que es basarse en la población como fuente de conocimiento, como crowdsourcing. Es el libro de Eric von Hippel, que ya está, supongo, conocido más o menos, pero es uno de los autores que teorizado mucho sobre esto. El reconocimiento abierto, como les dije, de ese material, es que quería irle a algo se está moviendo, por ejemplo, pero curiosamente lo hacen otros, todavía no las instituciones universitarias. Por ejemplo, en el reconocimiento esto de los valles lo ha hecho mucho Mozilla y el PDFU, la Universidad por Pares, junto con Drambit, que es la fundación vinculada a Mozilla, ¿no? Ahí tienen toda la información, más o menos, la información básica. Y esta otra también, que es muy importante ya, que la proporciona la UNESCO, es la Universidad de los Recursos Abiertos, basada en los recursos abiertos, en los recursos educativos abiertos. Es muy interesante, muy reciente, toda ahí la convocatoria del proyecto y está lanzadísimo la UNESCO y la importancia que esto tiene para, bueno, ya hay datos, surgen de datos muy impresionantes, que es que la principal fuente de formación en muchísimos países del África subsahariana se realizan a partir de materiales de la OSW, de la MIT. Luego el problema es cómo se regularizan, cómo se dan formación. Pero entonces aquí es todo el proceso en abierto. Y la Universidad basada en los recursos abiertos es el nivel estructural, la importancia. Se trata de poner en marcha una universidad inspirada en la vieja idea de la integración de saberes que caracteriza a las instituciones de educación superior, pero añadiendo los elementos de las prácticas abiertas y masivas online, nada más. O sea, nada más y nada menos. Pero es una universidad digital, pero luego basada y con muy buena interrelación, digamos, como le decía antes, basada, por lo menos en mi teoría, yo creo que tendrían que ir un poquito más lejos todavía, a la interrelación con la universidad tradicional, digamos, en el sentido que ayuda a desarrollar con socios locales el adecuado nivel de calidad educativa del otro y produce esa retroalimentación, ¿no?, entre ese proyecto general, y es lo que están más o menos avanzando, sobre todo en esos países. Problema grave, clarísimo, en países incluso ya más desarrollados, pero incluso como en México y tal, el problema de las carencias formativas, si nos tomamos en serio de otras cosas de la sociedad del conocimiento y tal, es importantísimo. O sea, y no hay manera de que el sistema tradicional formativo produzca los resultados que necesitamos en formación de personas, etc., ¿no? Y se están dando pasos y auténticos saltos. Algunos empezaron con aquella cosa de Budapest y tal, y la Declaración de Berlín, pero hay experiencias en marcha en muy diversos lugares que sugieren que las cosas, aparte de las que he dicho, van en un camino interesante. Fíjense, a este al que yo quería llegar. Esto es relativamente nuevo, del mes pasado. Es un lanzamiento de la Universidad de Yale, que es la primera que lo hace de la Liga Ivy, ¿no?, de las más importantes del mundo. Vamos. Y ha hecho lo siguiente. A través de ese buscador tienen a disposición general, universal, libre y gratuito centenares de millones, pero centenares de miles de piezas de sus fondos, que las pueden utilizar incluso para sus publicaciones. Es uno de los objetivos que dice. Queremos que los jóvenes investigadores, por ejemplo, de arte, de otro, que no podían publicar, salvo los senior, libros de calidad, con reproducciones y tal, porque había que comprar los derechos, los proyectos de investigación se iban pagando los derechos de las reproducciones, etcétera, etcétera. No, que ahora lo pueden hacer, porque nosotros no hace falta que nos pidan permiso, ahí están y tal. Y que además están hechos, entren porque es una maravilla, están hechas con un alto nivel de calidad, en fin, se descargan más o menos bien, pero con una bueno, yo no soy técnico en esas cosas, pero es maravilloso, las puedes enfocar, zoom, verlas en detalle, las piezas, qué sé yo, de la arqueología clásica mexicana, ¿no?, de Mesoamérica, pues empiezas ahí, las giras, las miras, las ves, los cortos, en fin, no sé cuánto, impresionante, ¿no? Y las tienen en acceso absolutamente libre. La discusión es cómo es el modelo del negocio, eso es otra cosa. La enorme calidad digital de esos objetos permiten el estudio, la reproducción, el análisis detallado y abre un mundo de oportunidades a los investigadores y a la población con interés por el conocimiento. Y además, de fondos para cualquier parte del mundo. Aquí pinchaba y, bueno, tenía alguna reproducción, seguramente va a pasar igual que antes, ¿no? A ver si con esto podemos la suerte, ¿no? Ah, mira, aquí se salió. Pues se ve que los de la Borreta no tenían ganas. Este es un famoso mapa de las novelas de Sinclair Lewis, en el que se ve esta zona de aquí, es una zona imaginaria, y esto pues normalmente en calidad y tal pues tendría que estar uno pagando derechos, tal, no sé cuánto. Todo lo que digo es simplemente para los de literatura que lo quisieran, pues lo sacan y lo ponen y ya está, igual que lo que pasaba antes con lo de la carta entre la Borreta y eso.
Pero todavía hay alguna, ahora sí que voy terminando, otra noticia interesante reciente que es de este mes, es en Brasil. En Brasil han tomado la decisión, bueno, la decisión todavía no, ya veremos, se ha llevado una iniciativa parlamentaria que puede contar con, que es la propuesta, vale la pena leerla, la iniciativa parlamentaria, es la generalización de los recursos educativos en abierto como mecanismo para el impulso de la educación superior en Brasil. Es en otro mecanismo, o sea, no es la idea que hace años, y además Brasil fue muy rígido en eso, que no es el tema de la universidad a distancia, no es el tema de la universidad virtual, es otra cosa, es la universidad de toda la vida. O sea, no me vean simplemente como alguien de la UNED. No. Esto no tiene que ver. Brasil ha sido además muy rígido, muy riguroso, digamos, en esa cuestión. Y ha habido problemas en Brasil y en Chile porque había muchas trampas, ¿no? Muchas universidades. Como siempre decimos, la competencia en el mundo digital, lo peor son los incompetentes, ¿no? La competencia es estupenda. Entonces hay mucho desastre de eso, ¿no? O sea, un montón de universidades fraudulentas, ¿no? En la red y tal, cosas raras. Entonces, pero eso va siendo barrido precisamente a medida que las instituciones de tipo tradicional, estándar, lanzan sus proyectos a la red, ¿no? Dirigidos, orientados en una línea que a mí me gusta llamar de paternalismo libertario, ¿no? Siguiendo la orientación de Cass Sunstein, uno de los asesores de Obama, que ha trabajado mucho estos temas de la red. Es muy interesante, su libro Infotopía es un libro importantísimo que nos orienta incluso hasta para la organización de los mercados previos, en fin, hay muchas cosas que nos sugieren cómo el estar fuera del sistema es lo que provoca precisamente la presencia de los incompetentes, de la trampa de tal, ¿no? O sea, todas esas cosas que aparecen, dices, en la red, pasan de todo, pero hay que ofrecer lo que nos parece adecuado, que es la línea de Yale. Entonces, en Brasil han hecho eso que ha producido, puede producir un horizonte impresionante. Hay cosas muy interesantes, no las tengo aquí desarrolladas, pero si entran en la red y lo buscan, porque aquí no veo que no puse en el enlace, la propuesta de ley que establece cosas muy interesantes, incluso, o sea, es todo, algo que en España ya se ha avanzado algo, en algunas instituciones en particular, por ejemplo, el CSIC ya lo ha hecho, el Consejo, que es que todo lo que se produce con investigación pública tiene que ser de acceso público. Y entonces todas las publicaciones que uno hace, el Consejo ya lo ha hecho, todas sus publicaciones prácticamente ya no tienen ni siquiera embargo. Las revistas de calidad que tiene el Consejo, por ejemplo, esa Isegoría o Árbol, donde yo tenía ese artículo que aparece ahí, ustedes lo pueden pinchar en Árbol y encuentran, lo leen y ya está. Digamos, los ingresos nuestros tienen que venir por otro lado. Entonces, todo lo que es generado con bienes públicos tiene que ser de acceso público y además con licencias para poder rehacerlo. Pero incluso allí en Brasil la propuesta que hacen va más allá. Es decir, y incluso dando, por ejemplo, a lo mejor un año de embargo o tal para cosas de algunos libros, de profesores o lo que sea, pero todo lo que se vea que es, no ya del ensayo, en fin, o del poema que haya escrito, todo lo que se vea que está vinculado a lo que es su producción académica es público. Y plantea al mismo tiempo otra cuestión curiosa, eso es ya la más curiosa en Brasil, es que todos los libros educativos en cualquier lengua que no estén disponibles en el mercado brasileño, ahí puede estar el problema de que pueden estar en la red, ¿no? Serán considerados también bienes públicos y serán difundidos por el gobierno de Brasil en carácter público. Es decir, si Addison Wesley quiere tener un mercado cautivo pero no lo pone en la venta en una librería de Río de Janeiro, pues cogen y dicen, bueno, pues entonces lo escaneamos y lo colocamos y con la autorización del gobierno está en la tabla. Eso seguro que va a producir con discusiones muy fuertes, pero bueno, si quieren ver alguna de estas aplicaciones va a salir un articulito mío con Daniel Domínguez en lo próximo, en este sitio, es para hacer también propaganda de alguna de las cosas que uno va haciendo, y proyectos en desarrollo, pues si quieren discutir, que ya no de todo lo que hacen los otros, sino lo que uno está haciendo, que es lo que podría haber, pero me parecía feo estarles contando simplemente detalles de cosas que hacía, prefería lanzarme al ámbito de más filosófico. Estamos desarrollando un curso de innovación abierta en la gestión de proyectos culturales, son cosas que coordino o dirijo yo con Daniel Domínguez. Esto es curiosísimo porque es un curso que está en abierto, totalmente en abierto, y sin embargo
Sin embargo, pusimos que un límite de 60 estudiantes para seguirles, o sea, para tutelarles, pusimos un límite de 60 estudiantes y a 600 euros y se llenó. El curso es libre totalmente, la gente entra, de hecho están siguiendo el curso bastante más personas, pero pusimos un límite de 60 a 600 euros, sabiendo todo el mundo que están abiertos, que tal y que cual, y pues se matricularon y cubrimos el cupo. En fin, claro, es un caso pequeño, lo hemos pensado como un prototipo. Ahora, a partir de ahí, vamos a lanzarnos a un proyecto que hemos pedido a la ESI, a ver si lo da, que es no un curso ya, sino es la construcción de una red social de centros culturales en Iberoamérica a partir de la formación de personas que trabajan en esos centros, pero cuya actividad formativa justamente consiste en la construcción de la red. Porque la experiencia que hemos tenido aquí, se nos inspiró muchísima gente que tenía máster en gestión cultural, tal, no sé cuánto, pero que resulta que no sabían cómo hacer para gestionar gestión cultural, pues con el Twitter, el Facebook, el no sé qué, el EduFeeder, el no sé cuánto, y cómo hacer programas de crowdfunding, o sea, de búsqueda de fondos apoyándose socialmente y tal, como la película El cosmonauta, que la habrán oído hablar algunos, que está organizándose en España y tal. O sea, ese tipo de asuntos. Entonces, a raíz de eso estamos planteándonos. Luego estamos haciendo al mismo tiempo un estudio un poco más teórico sobre gobierno electrónico y gobernanza en el sistema universitario, en el que detectamos justamente esos problemas. O sea que hay mucho desarrollo de las TIC, hay mucho análisis de las TIC, pero resulta que no hay gobierno con las TIC y que, sobre todo, no hay orientaciones políticas, institucionales sobre eso, y no a las universidades, no digamos, el problema ahí fundamental o principal es en la estructura del Estado y el Ministerio. Si se dice administración electrónica, pero bueno, y que cada uno hacemos lo que queramos, habrá que hacer de otra manera, ¿no? En fin, eso es un problema que sale como un problema grave y que una de las conclusiones que lo tenemos que terminar para septiembre es que hay que gobernar con las TIC y no el gobierno de las TIC, que no solamente es gobernar las TIC, que es lo que primero se le ocurre a los rectores o gerentes o tal, dice, bueno, pero sí, como si gestionas, ¿verdad?, la oficina de recepción de quejas, ¿no? Sí, claro que hay que organizarlo porque surgen muchas cosas y las TIC, pues, te surgen servidores por todos lados y ¿no?, distintas bases de datos incompatibles, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro que hay que gobernarlas, digamos, gestionarlas, administrarlas. Pero el problema es cómo gobernar con ellas y parar, hacer ritmo, es decir, cómo hacemos que la sociedad participe, cómo hacemos que pues, nuestro plan estratégico sea discutido socialmente, porque socialmente nos pagan, en fin, etcétera, etcétera. Luego, otro proyecto para nosotros muy querido, para Daniel y para mí, es la Red de Becarios Santander, que estamos organizando dentro de un ámbito que se llama Conocimiento Santander, y estamos organizando una red social de becarios de Santander que ya anunció en su momento el presidente del banco y que tenemos ya unos 10.000 participantes, o sobre 10.000, pero que esperamos tener más de 50.000 para final de año seguramente, o enero-febrero, en el que gente que ha sido o es becario o que quiere ser becario del Santander, entra ahí, pero no solamente para informarse de las becas, sino para realizar actividad, para desarrollar proyectos, para gente que propone un proyecto y entonces se crea su colectivo de fans, digamos, de amigos y tal, y conjuntamente van desarrollando proyectos en emprendeduría, en otros proyectos académicos, desarrollo, también proyectos de apoyo, ¿no? Es decir, pues como los becarios que van a Londres, pues dónde ir a comer, dónde ir a dormir o lo que sea, y se van situando, pero desde elementos de ayuda social a los elementos académicos, los elementos formativos, los elementos culturales, etc. Y los dos últimos, que les mandaré información a los que quieran y me escriban, son dos eventos interesantes para nosotros, que uno se llama Hybrid Days, que son los días híbridos que queremos montar desde el principio, a mitad de septiembre a finales de noviembre. Está abierto a todos los ámbitos del conocimiento y es justamente discutir, conceptualizar las actividades humanas en la realidad ¿no? en el tercer entorno, en la realidad virtual o en la sociedad híbrida, ¿no? En la sociedad híbrida. Y permitir ahí la discusión entre gentes de campos muy diversos, ¿no? De la tecnología de los alimentos a la filosofía, ¿no? Desde física a la arqueología, que hay cosas ya, o sea, converging technologies, para entendernos, ¿no? Pero, para entender los que están al tanto de esas cosas, todo ese tipo de fusión de cosas, que hay algunas hoy de los premios además que van en esa línea, claramente, de actividad híbrida, ¿no? Entre el trabajo tecnológico y la aplicación social,
queremos, esto está dentro del programa de donde encontramos los recursos, fue del programa España Virtual, un proyecto Zenit, que es dotado muy bien económicamente. La parte nuestra no es tan grande, es uno de los proyectos de 20 y tantos millones de euros. La parte nuestra conceptual tiene una parte no desdeñable, pero tampoco es. pero en realidad eso, y va a ser presentado, o sea, va a ser 40 días en la red y 3 días presenciales, y los 3 días presenciales se van a hacer en FICOT, ¿no?, el Feria Internacional de los Contenidos Digitales de noviembre. Y en relación con eso, y esto dirigido ya más a todos, pero a los que son más humanistas o de ciencias sociales, estamos organizando también en día cercano a eso una cosa que se llama DAPCAM, que vale la pena que entren a los que están interesados en eso, en la dirección de DAPCAM, no en DAPCAM Madrid, que es la que vamos a organizar, sino DAPCAM es de Humanities and Technologies Camp, el campamento, ahora que está de moda, la Puerta del Sol, y de otros sitios, pues el campamento de las humanidades y la tecnología. Y eso es un movimiento que ha surgido hace año y medio. Se han hecho ya 18 en el mundo, se han hecho desde Pekín a Nueva York, pasando por Londres y tal, pero ninguno todavía en España. Yo lo solicité y nos lo han concedido y vamos a hacerlo uno. Ya sale entonces conjuntamente en toda la red de los DAPCAM del mundo. Y este es lo que se llama una no conferencia, una unconference, ¿no?, que es que en este caso no planteamos temas, sino humanidades y tecnología, y se abre entonces una convocatoria, y entonces a partir de las cosas que llegan, se hace como el campamento, se seleccionan temas, etcétera, y se lanza. Y se desarrolla una cosa que se llama, si lo encuentran en la red, está muy interesante, que se llama el Manifiesto por las Humanidades Digitales, que ya hay la versión primera que se lanzó en París y luego la 2.0 que han lanzado los de UCLA, los de la California, Los Ángeles, y que es muy interesante, cuyo núcleo principal es obviamente es el tema del acceso libre al conocimiento abierto y libre, pero luego en la importancia de la transformación de nuestros métodos de investigación, de docencia y de extensión y de responsabilidad social por la presencia de la información, ¿no? Voy terminando con la expresión ya bien conocida de uno de los fundadores de la Wikipedia. Imaginemos un mundo en que cualquier persona puede tener acceso libre al conjunto del conocimiento humano, y resulta que eso es lo que ya estamos haciendo. O sea, no, eso parece una zona utópica y no es nada utópico. Y entonces, pues gracias por su paciencia, y ese es el Twitter por si quieren. Bueno, muchas gracias.